Damos inicio a nuestra segunda jornada del día de hoy, el segundo día de nuestro Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval, continuando dando continuidad a los bloques temáticos de diseño y producción de buques. La primera ponencia para esta jornada de la tarde estará a cargo del señor Johan Gerardo Morales Barbosa, de la Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Lieja. El señor Morales Barbosa se encuentra actualmente cursando Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Medellín, contando con experiencia en diseño naval y desempeñándose desde el año 2019 como subcoordinador del equipo de dinámica de fluidos en el grupo de investigaciones de hidrómetra de esta universidad. Su ponencia se titula Estudio aerodinámico de los cascos de un catamarán eléctrico de competencia no tripulado. Los dejo en compañía del señor Johan. Bueno, buenas tardes. Ya como me presentaron, mi nombre es Joan Gerardo Morales Barbosa y voy a presentarles el artículo titulado Estudio aerodinámico de los cascos de un catamarán eléctrico no tripulado para competencia. Este artículo se realizó de la mano con el ingeniero Daniel Riveros Nieto. Bueno, en la ponencia de este artículo vamos a seguir la estructura que pueden ver en la pantalla, explicando primero el por qué se realizó el artículo, dando la motivación que, 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 que se dio para escribirlo, explicando algunos conceptos de resistencia al avance y explicando la importancia de esta información en el contexto del diseño naval. Después hablaremos de algunas generalidades del CFD, ya que pues es la técnica que se utilizó para realizar este artículo. Seguido, pasaremos a estudiar el caso de estudio que se definió, explicando cómo es el modelo de la embarcación que se seleccionó y cuáles fueron los parámetros que se tuvieron en cuenta para la simulación. Y finalmente hablaremos de los resultados y las conclusiones presentadas después de la simulación. Bueno, la motivación inicial para escribir este artículo nace desde el entorno de la Universidad Nacional, donde, debido a una invitación para participar en el Hydro Contest, un grupo de estudiantes y profesores motivados por la innovación y la creación de alternativas para contribuir a la movilidad sostenible deciden crear un grupo llamado Hidrómetro. La visión del grupo no dista mucho de la realidad que atraviesa el mundo actualmente, y es que, dado que cerca del 80% del comercio global se mueve por vía marítima, es una zona bastante importante para atacar la eficiencia energética de la industria naval. Al momento de diseñar una embarcación es importante estudiar lo que es la resistencia al avance, y pues
Es una de los factores que más afecta, pues es una fuerza que se opone al movimiento que va directamente contrario al movimiento en el que se intenta mover una embarcación o un cuerpo. Es importante estudiarlo porque es básicamente un costo energético que se paga simplemente por querernos mover de un lado a otro. Y está presente tanto en embarcaciones como en aviones, como inclusive hasta en una persona caminando. La resistencia al avance varía dependiendo de distintos factores, siendo estos pues la geometría propia del elemento, la velocidad a la que se mueve y la densidad del fluido, de los fluidos en los cuales está embebido. Siendo este último uno de los más importantes para el desarrollo de este artículo, pues representa el argumento principal. Y es que, dada la diferencia, que es de alrededor de 3 órdenes de magnitud entre la densidad de los fluidos que rodean una embarcación, lo que es el agua y el aire, los análisis y los estudios que se suelen hacer para para el diseño de los cascos de una embarcación suelen enfocarse únicamente en el área mojada en el área mojada, ¿cierto? El propósito en este artículo es calcular ambas contribuciones por separadas y compararlas uno con la otra, con el propósito de tener, pues, em, valores exactos para cada contribución de cada fluido. Una vez definido lo que es la resistencia al avance, vale la pena preguntarse cómo se puede calcular. Y pues hay distintas maneras, variando entre cada manera pues los métodos que se usan y la precisión de los resultados. Iniciando por la primera, tenemos los métodos empíricos. Los métodos empíricos básicamente consisten en, en funciones que se obtuvieron a través de pruebas empíricas, pues de pruebas realizadas en ensayos, en canales de ensayos hidrodinámicos. Pues, con esas pruebas se obtuvieron ciertos datos y con estos datos hicieron unas gráficas que después, a través de una regresión polinómica, se obtuvieron ecuaciones con las cuales se aplican dependiendo del modelo que se elija para la embarcación que estamos probando. Este método suele ser bastante preciso siempre, siempre que la geometría de los cascos, la geometría de la embarcación es similar a la geometría que se usó para hacer las pruebas en el canal, ¿cierto? Que no siempre es el caso. Seguido de esto tenemos CFD. El CFD es una herramienta, es una rama de la mecánica de fluidos que consiste en un método sobre el cual se utilizan métodos numéricos para calcular el comportamiento de los fluidos alrededor de la embarcación. Sin embargo, pues ya hablaremos un poco más adelante de esto porque está más adelante. Y finalmente tenemos el canal de ensayos hidrodinámicos que consiste en realizar una pequeña embarcación a escala y meterla en alguna especie de tanque lleno de agua y moverla, moverla a través de un mecanismo lleno de sensores pues, que permiten calcular de manera práctica lo que son las contribuciones de pues, diferentes factores, entre ellas la resistencia al avance. Pues tenemos que varía, como vemos en la presentación, estos métodos varían en precisión, como les decía, porque aquí dependemos mucho de que nuestro casco se parezca al casco que se utilizó en el canal de ensayos aerodinámicos. La precisión va aumentando, ¿cierto? Va aumentando de manera, pues, como lo indica la flecha, pero asimismo aumenta el costo, ya que pues para los métodos empíricos únicamente se requiere pues un software que es bastante sencillo y es un software bastante sencillo. Para el CFD se requiere una potencia computacional considerable y pues para el canal de ensayos necesitamos un canal construido, que es lo más costoso. Bueno, ahora hablemos un poco de CFD. El CFD pues va a dar una explicación muy por encima. Como se mencionaba anteriormente, pues es un método de elementos de volúmenes finitos, lo cual que permite calcular la interacción del fluido alrededor de un cuerpo que se intenta mover dentro de él. Básicamente lo que consiste el CFD es en dividir la región del espacio en la cual se va a mover el fluido, la embarcación, perdón, y, y calcular las propiedades de ese fluido en regiones pequeñas del espacio, cada vez más pequeñas. Se le da un enfoque euleriano con el CFD porque se estudia el movimiento de las partículas desde sistemas de referencia que están quietos y no se sigue pues a la partícula individualmente.
Un poco el algoritmo que se usó para realizar el artículo se explicará adelante, pues en la definición de la geometría consiste en se definió cuál es la embarcación y se definió el volumen de control que fuera del interés. En la parte del mallado se definió, pues se dividió, se discretizó ese volumen en pequeños volúmenes más pequeños para que el análisis fuera más preciso. En la definición de modelos se seleccionaron los modelos de turbulencia y las ecuaciones que se van a resolver dentro de estos elementos, dentro de estos volúmenes. Y el análisis de resultados, pues después de haber realizado la simulación, hay que pues analizar lo que se obtuvo. Bueno, antes de mencionar lo que se hizo con la embarcación, vale la pena pues decir por qué se seleccionó esta embarcación, ¿cierto? Y es que fue seleccionada puesto que pues en el grupo Hidrómetra ya existía esta embarcación, ya se manufacturó para participar en la competencia del Hydro Contest de 2017. Sin embargo, durante el proceso de diseño de esta embarcación únicamente se le aplicaron los métodos empíricos para evaluar el rendimiento hidrodinámico. Y pues aquí se pueden ver algunas imágenes de ya la embarcación hecha. Pues esto fue en el Club Náutico de Guatapé, donde los muchachos, pues los miembros del grupo fueron a probar la embarcación una vez manufacturada. Pues aquí se ve la embarcación y aquí lo más de lo mismo. Em, ya dicho esto, las dimensiones generales de la embarcación, pues es un catamarán, ¿cierto? Un catamarán cuyos puentes son tubos y sobre los cuales se hace una pequeña estructura para cargar las cajas de control. Y pues las medidas generales son 2,39 metros de eslora total, 1,26 metros de manga total, 0,15 metros de manga del casco y 0,48 metros de puntal. Em, Inicialmente se definió la geometría teniendo pues un CAD del modelo de la embarcación hecho muy juiciosamente que representara lo que se hizo. Y es importante en este punto simplificar los modelos que se tienen para evitar que se den problemas durante el proceso de mallado, ¿cierto? Entonces podemos ver que la embarcación que teníamos originalmente, la que se manufacturó y la que tenemos el CAD aquí, pues sí, dista bastante del, del modelo que se utilizó para la simulación. Sin embargo, los aspectos aerodinámicos o hidrodinámicos se mantienen en su esencia, razón por la cual se decidió quitar, por ejemplo, el timón y la propela, porque no contribuyen tanto pues, al rendimiento de los cascos en sí. Em, y ya, pues aquí en esta diapositiva muestro un poco de las simplificaciones que se hicieron. Primero eliminando redondeos y chaplanes y rellenando espacios en blanco, como se puede ver en esta chumacera, que pues resultó siendo algo muy compacto que no es la realidad, pero se asemeja mucho a la realidad. Y también muchos de los elementos retiraron, como por ejemplo los pernos y las arandelas, porque no son para nada pues, considerables en lo que es el rendimiento aerodinámico de la embarcación. Em, Listo. Ya definida la geometría, pues la geometría del casco en sí, la geometría de la embarcación, se le aplicó una condición de simetría, ya que pues debido a que es un catamarán, se puede partir por el plano medio y tiene simetría respecto a ese plano. Y una vez definido esto, que es como la parte final, que es lo que se va a llevar a simular, no se mete esto dentro del programa, sino lo que se mete es el dominio, lo que se llama el dominio, que vendría siendo el volumen de control alrededor de la embarcación. Como se puede ver aquí, en el medio está lo que serían las paredes de la simulación, que vendría siendo la embarcación, y se estudia el modelo, pues el aire que está alrededor, pues el fluido que está alrededor. Aquí se puede ver los factores que tuvieron en cuenta para realizar el dimensionamiento del volumen de control fueron, por ejemplo, desde el punto más, pues desde la parte más frontal de la embarcación se dejaron 0,5 esloras con respecto al plano sobre el cual ingresa el fluido con el propósito de que el fluido se desarrolle bien antes de chocar con la embarcación. Y también pues se tuvo en cuenta más de 3 esloras en la parte posterior a la embarcación
para evitar primero que, pues, que hayan flujos reversos debido a la turbulencia después de haber chocado con la embarcación. Los demás valores fueron un poco de manera arbitraria, como se dio suficiente espacio con el propósito de que debido a la misma turbulencia no haya reflujo, pues no haya flujo reverso por las demás paredes. Bueno, ya definido pues la geometría que se iba a meter al software, se, se habla del mallado. El mallado consiste, como decía anteriormente, en discretizar el volumen de control que nos interesa, ¿cierto? Entonces es partir el volumen en pequeños volúmenes pequeñitos, pequeñitos para estudiar el comportamiento en cada volumen pequeño. La malla del modelo para esta embarcación está compuesto por tres tipos de celdas, ¿cierto? La celda hexaédrica vendrán siendo pues celdas cúbicas, pues con formas de cubitos que pueden tomarse en zonas lejanas a la embarcación porque, mm, porque no hay mucho problema, o sea, no sucede mucho con el fluido en esas regiones. Cerca de la embarcación se definieron elementos tetraédricos, ya que con elementos hexaédricos es bastante complicado copiar justamente la geometría de la embarcación en sí. Entonces se definieron ciertos elementos tetraédricos y en la parte más cercana a la pared se puso el refinamiento de la capa límite, que pues las dimensiones de esta capa límite, pues de las celdas de la capa límite, se calcularon considerando diversos factores como el Y+, la velocidad de la embarcación y la eslora total de la embarcación. Ya definía la malla ya obtenía la malla, tenemos que definir los modelos. Los modelos, como les decía, es definir las ecuaciones que se van a resolver dentro de cada celda, ¿cierto? Entonces, em, hay diferentes tipos de modelos, todos con sus pros y sus contras. Lo que sucede con los modelos es que tiene una complejidad matemática más compleja dependiendo de qué es lo que se quiere lograr. Como se puede ver en esta imagen, se puede ver que la que se usó fue un modelo de las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds y un modelo K omega SST, ya que pues tiene un buen comportamiento en zonas cercanas a las paredes y pues es lo que nos interesa al fin y al cabo para estudiar la resistencia al avance. Hay diferentes tipos de modelos variando la precisión de los resultados obtenidos, como, como decía, y variando el costo computacional. Como se puede ver aquí, pues nosotros utilizamos el RANS, el más conocido RANS, Reynolds, la ecuación de Navier-Stokes, promediadas por Reynolds, que lo que hacen es que promedian literalmente cualquier tipo de turbulencia, ¿cierto? Entonces, como se puede ver en el desarrollo del flujo, no hay ningún tipo de turbulencia en ningún momento. Hay otro tipo de simulaciones que vendría siendo, por ejemplo, la simulación de vórtices grandes, que considera únicamente los vórtices más grandes que se generan en el fluido, y pues en el DNS, que vendría siendo como una solución directa, una solución numérica directa, considera absolutamente todos los vórtices que se hacen, pero pues debido al nivel de precisión que se requería y al recurso computacional disponible, se, se decidió ir por los modelos RANS. Y bueno, ya después de mil iteraciones y, y algo más, para la primera simulación se realizaron dos simulaciones variando el calado, ¿cierto? Entonces, el primer calado fue de 0,11 metros y teniendo que el área de contacto con el aire representaba casi aproximadamente un 72% del área total de la embarcación, pues del área total en contacto con fluido de la embarcación, y el área del agua representa más o menos un 9%. Dicho esto, el arrastre por diferencia de presión sigue siendo demasiado grande considerando el agua con el aire, o sea, es cerca del 15% al 85% comparado el del aire con el agua.
Y lo mismo en el arrastre por fricción. El arrastre generado por el agua es mucho, mucho más considerable, a pesar de que el área de contacto es mucho menor. En la siguiente simulación, en la simulación número 2, también se utilizó un calado de 0,2 metros. Esto, pues, la diferencia del calado se basó más o menos en los modelos, en lo que era obtenido pues, en algo realista, algo en lo que se iba a mover la embarcación. Y de nuevo se tiene que, pues, los valores, el área de 0,62 contra 1,33, em, sigue siendo aproximadamente más del doble de área en contacto con el aire, pero el arrastre generado por diferencia de presión y el arrastre generado por fricción sigue siendo considerablemente mayor en el caso del agua. Em, Sin embargo, pues considerando que la diferencia de densidades es de alrededor de 3 órdenes de magnitud, no sé, la resistencia no es del orden, no es de lo que uno esperaría de que fuese de 3 órdenes de magnitud también, es algo pues considerable. Ya para la parte de las conclusiones, esta simulación se hizo pues para un catamarán no tripulado, como se pudo ver realmente lo que es la obra muerta de la embarcación, eran un par de tubos y dos cajas de control. Los efectos aerodinámicos que puede tener en una embarcación de mayor envergadura o con otros propósitos pueden ser considerablemente más grandes y en ese caso en la industria es bastante considerable tener en cuenta el arrastre generado por el aire. Eh, Obviamente tenemos claro que la velocidad y el calado de la embarcación terminan siendo determinantes para el nivel el nivel de arrastre, pues el coeficiente, la fuerza de arrastre generada por cada uno de los fluidos que la rodean. Y el diseño de una embarcación siempre debe tener en cuenta la resistencia al avance. Es una cuestión de eficiencia energética, de ahorro de energía, y me parece que es una prioridad en el mundo actual. Bueno, para los trabajos futuros, se espera considerar primero, como decía anteriormente, embarcaciones con un área de contacto mucho más grande con el aire y quitar restricciones a la simulación, como por ejemplo agregar trimado o pues una malla dinámica para poder estudiar la embarcación en movimiento. También se espera analizar diferentes velocidades en las simulaciones con el propósito de estudiar cómo se, cómo se comporta el cambio de la velocidad con el arrastre de cada uno de los fluidos. Y eso es todo. Muchas gracias, Johan, por tu ponencia, por el tema tratado. Efectivamente, como mencionaste al comienzo, el tema de la eficiencia energética es un tema muy ligado a las tendencias mundiales de diseño y construcción naval, donde se busca contribuir a esos objetivos mundiales de descarbonización del transporte y entendiendo el transporte marítimo de carga como un gran contribuyente a, esa, a esos objetivos de descarbonizar el- nuestro medio ambiente. Es realmente bastante oportuno seguir analizando este tema para embarcaciones de transporte de carga. Vamos a abrir un momento el espacio para las preguntas de los asistentes. Quisiera tocarte dos temas que de pronto me gustaría escuchar y compartir con el resto de asistentes, algo de ampliación de la información que nos has presentado. El primero de ellos es si con base en el casco estudiado que ya fue llevado a una competencia, entendí que en el 2017 fue el casco que se Así usó para es. competir, estos resultados de la resistencia aerodinámica de la obra muerta de ese casco de competencia, ¿tienen ustedes claro cómo pueden mejorar o cómo pueden rediseñar esa obra muerta para precisamente minimizar esos efectos
causados por la resistencia aerodinámica. Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda era si en el estudio han considerado el ángulo de entrada del viento completamente paralelo a la dirección de avance del buque, del bote, del casco del bote, o si han considerado también direcciones diferentes a la de avance, o sea, de pronto un ataque perpendicular del viento con respecto al avance de la embarcación. Esas son mis dos preguntas. Ok, muchas gracias por las preguntas. Para responder a la primera, si se tiene información, pues como les mostraba en las diapositivas, realmente nuestro grupo únicamente ha hecho, pues el grupo solamente ha hecho embarcaciones que no han sido tripuladas, entonces la cantidad de hora muerta siempre ha sido algo bastante bajo. Realmente, ¿cómo podemos considerar la resistencia al avance generada por el aire en el tema de los diseños? Como pudiste ver de pronto en las cajas de control son literalmente elementos, una pared plana que choca con el viento. eh, el rediseño podría estar en ese tipo de cajas. Realmente es muy difícil meterse con el tema de los elementos de unión porque pues ahí estamos utilizando los elementos más sencillos. Y sin embargo, inclusive para el 2019, si mal no recuerdo, iniciamos a construir una embarcación tripulada pues para participar en el Monaco Solar and Energy Boat Challenge, pero pues por temas de COVID se canceló. El tema sí se estaba diseñando digamos que una especie de carrocería, de carenaje, pues para la parte del habitáculo del conductor, pero pues debido al COVID se canceló la competencia y no pudimos continuar con los diseños, pero esperamos continuar con eso. Y respecto a la segunda pregunta que me hiciste, em, no, en esta simulación únicamente se tuvieron en cuenta los elementos de manera, pues el viento pegando de manera paralela al agua, pues, como todo siendo una, una velocidad, pues una velocidad paralela y de igual magnitud con el agua, ¿cierto? Considerando pues que el aire está quieto y que la embarcación es lo que se mueve, que no es el caso real. Es otra de las restricciones a cambiar en el modelo, pues en las simulaciones y se tendrá en cuenta para estudios posteriores. Muchas gracias. Esperemos unos minutos las preguntas que pueden transmitirnos desde del chat. De nuevo, muchas gracias, Johan, por tu intervención, por la ponencia que nos trajiste. Gracias por las respuestas que ampliaron un poco el tema que trataste en la charla. Y pues esperamos que siga siendo una participación masiva del grupo de investigación de hidrómetra en este evento para futuras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.
Buenas tardes. Vamos a darle continuidad a nuestra jornada de la tarde del segundo día de ponencias en nuestro congreso, enfocados en el bloque de diseño y construcción de buques. Para cerrar la jornada de la tarde de las ponencias técnicas, invitamos al señor Edgar Steven Chávez de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. El señor Chávez es ingeniero naval de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Cuenta con experiencia en diseño naval y análisis numérico de embarcaciones. La ponencia que trae a nuestro evento se titula Simulación numérica de una prueba Sea Row para una embarcación pesquera.
Les dejo en compañía del señor Edgar Steven Chávez. Muchas gracias a la organización en general, a todos, a usted por la introducción. Y bueno, sí, procedo de la Universidad Nacional de Ingeniería desde Perú y voy a presentar este trabajo relacionado a la simulación numérica de una proa de una embarcación pesquera, la cual adaptamos para que sea un modelo Sea Arrow y que sea una nueva propuesta de un diseño que se utilice dentro de la flota de embarcaciones pesqueras peruanas, ¿no? Bueno, en general para Latinoamérica, que son bastante comunes. Este trabajo lo desarrollamos junto con los ingenieros Naín y José Rollero, que tienen amplia experiencia tanto en lo que son simulaciones como en el ámbito de la industria naval aquí en Perú. Bueno, primero presentando un poco lo que voy a hacer, una pequeña introducción para que se entienda bien sobre qué está enfocado este contenido que presento, luego la metodología que utilicé, finalmente los resultados, algunas comparaciones que he realizado y unas conclusiones finales. Así que vamos iniciando. En primer lugar, la industria pesquera en general tiene varios problemas, ¿no? Uno de ellos es que son muy convencionales, ¿no? Un poco no les gusta la innovación o no se les presenta esto, ¿no? Es por ello que hasta el día de hoy tenemos diseños bastante antiguos, basados en un solo diseño que se mandó a hacer y luego empiezan a hacerse réplicas con una que otra modificación a pedido del armador. ¿Esto qué hace? Que tengamos modelos deficientes. Un ejemplo de ello es que por lo menos en la industria local tenemos una gran cantidad de embarcaciones que utilizan bulbo. El bulbo es una gran opción para cuando tenemos una embarcación a un solo calado. Este bulbo de proa mejora significativamente la resistencia al avance cuando estamos trabajando en este calado. Sin embargo, las embarcaciones pesqueras no trabajan en una sola condición, sino trabajan en distintas condiciones de carga. Estas condiciones varían desde su salida de puerto, desde el momento de la pesca, hasta su retorno al puerto. Entonces esto hace que su calado sea muy variante y que más o menos oscile de 1 a 2, de 2 metros aproximadamente el calado, ¿no? Entonces, si yo estoy diseñando un bulbo para mi salida de puerto, para mi regreso ya no va a ser tan eficiente. Incluso ya tenemos investigaciones que, bueno, hemos hecho algunos experimentos y no, obviamente ha salido perjudicial incluso un bulbo para un calado superior. Es ahí donde nos vemos en la necesidad, ¿no?, de innovar en nuevos diseños que sean un poco más eficientes en todas las condiciones. Otro punto importante es que, por lo menos en nuestro país, acá en Perú, no tenemos un acceso directo hacia un canal hidrodinámico, hacia estos test. Muchas veces tienen que ser llevados a canales de Chile, Brasil, ¿no? Entonces, el acceso a ello hace que este costo sea más elevado de lo que normalmente ya es. Entonces, sus estudios son bien básicos, ¿no? Entonces, cuando vemos un trabajo de una embarcación pesquera o un anteproyecto, se presenta al máximo un estudio de resistencia realizado mediante series sistemáticas como Holtrop, ¿no? Cosa que es bastante, en la actualidad, ya se presenta con bastante deficiencia. Lo más adecuado siempre es una prueba de canal. Y en este caso, presentamos la alternativa del CFD, que es lo más eficiente que se tiene tecnológicamente sin llegar a algo experimental, solo basándose en algo numérico, ¿no? Bueno, el modelo base que estamos tomando es un modelo de embarcación Marco Marín Seattle, ¿no? Muy conocido, modelo americano, el cual se trajo a esta zona de Latinoamérica a finales de los años 90 y hasta el día de hoy se sigue usando. ¿Qué se ha realizado dentro de ello? A su bulbo se le han realizado varias modificaciones y luego uno que otro alargamiento de eslora, ¿no? Modificaciones que no varían tanto en el diseño, sino más que todo en la necesidad que tiene el armador. En este caso estamos tomando este modelo de 44.7 metros de eslora, 10 metros de manga y 5 metros de puntal. ¿Qué realizamos con
modelo? Bueno, pues tenemos la proa tipo Ciarro. La proa tipo Ciarro significa un Sharp and Trace Angle Bolt as an Arrow, que quiere decir una proa de un ángulo de entrada tan fino como una flecha. ¿De dónde sale esto? Esto es una investigación realizada por ingenieros japoneses enfocado en los LPG carriers, ¿no? Donde ellos lograron obtener, reducir la resistencia al avance más del 20% y lo que se vio reflejado en un requerimiento de motor reducido al 7%. Lo cual es bastante ventajoso en embarcaciones de gran tamaño como son los LPG carriers. Y esto vimos que se podía traer, ¿no? ¿Por qué? Porque los LPG también no son embarcaciones de un calado constante, sino que también van variando. Y otro punto es que trabajan a velocidades medias, como lo hacen las embarcaciones pesqueras también, ¿no? No se van siempre a la velocidad máxima, sino trabajan a velocidades medias a bajas, ¿no? Lo cual tenemos una similitud por ahí y nosotros propusimos este modelo para poder adaptarlo. ¿Cómo hicimos la adaptación? Bueno, se realizaron distintos diseños, prototipos, los cuales se fueron evaluando, primero mediante series sistemáticas, los modelos que tenían mejores resultados, se llevaban a un CFD. Bueno, eso es lo que se realizó en temas de diseño. El modelo elegido fue un prototipo 14, ¿no? El cual vemos la diferencia. Cabe resaltar que el Ciarro tiene tres características que son relevantes. La primera es la proa recta, como podemos observar, la proa recta de principio a fin, ¿no? La segunda es que ya no cuenta con un bulbo de proa, sin embargo, el desplazamiento que se está perdiendo se tiene que compensar, ¿no? con la proa recta. En pocas palabras, la diferencia en desplazamiento de una embarcación con otra embarcación no debe ser considerable, ¿no? Debe ser bastante leve. Se entiende por leve menor al 1%. Y bueno, y como tercer punto es obviamente el ángulo de entrada. El ángulo de entrada debe ser más reducido que el anterior, ¿no? Estamos hablando de en promedio aproximadamente 15 grados de ángulo de entrada. Entonces nosotros cogimos la embarcación presentada de aquí, ¿no? El modelo Marco Marine Seattle, se modeló y se le redujo, se cambió los 9.5 metros del módulo de proa, ¿no? Teniendo así un total de 21% de la embarcación que se está modificando, se modificó y se obtuvieron los siguientes datos, ¿no? La eslora de flotación varió hasta 44.5, ¿no? Es un aumento del 8%. El desplazamiento, como ven, solo varió en 1 tonelada. 0.1 es lo que se varió, ¿no? Eso está todo tomado a calado máximo, ¿no? Bueno, y esos son algunos de los datos. El más significativo, obviamente, es el ángulo de entrada, que se redujo de 26.5 a 16, bajando aproximadamente 10 grados. Este es el modelo tal cual quedó, ¿no? El modelo ya en 3D diseñado, ¿no? Ahí tal cual como título, ¿no? Es un Marco Marine Seattle, con una modificación de proa adoptando el tipo de proa Ciarro. Esas son las características que tiene, ¿no? Una eslora total de 44.7 y una eslora de flotación de 44.5, que solo se diferencia por el espejo, que es un espejo diagonal, un espejo inclinado, y ahí es donde se van esos ligeros centímetros, ¿no? Bueno, la manga, el calado se mantienen, ¿no? El desplazamiento y la superficie mojada. Vamos ahora a lo que es el análisis numérico. Para el análisis numérico vamos a utilizar la herramienta computacional del CFD. Entonces, primero vamos a definir nuestro dominio computacional. Como ya varios lo han explicado, siempre nos basamos en las recomendaciones que nos da la ITTC, los cuales ya tienen especificado algunas las dimensiones de esto a través de, tomando como base la eslora máxima. ¿No? Tenemos una eslora hacia adelante, 3 hacia atrás, 1.5 hacia los costados, 1 hacia abajo y media eslora hacia arriba, ¿no? Dividiendo siempre a partir de la línea de flotación. Luego tenemos lo que es el mallado. En el mallado hemos utilizado un mallado poliédrico y obteniendo también capas de inflación, las cuales son hechas con prismas, ¿no? Con malla tipo prismática. Entonces,
¿Qué es lo interesante de acá, no? Lo interesante primero es la superficie libre. Tenemos la superficie libre bastante más definida, más enfocada, con elementos mucho más pequeños, para que cuando nosotros hallemos nuestro tren de olas se pueda tener una visibilidad mucho mejor. Otro punto interesante es el detalle en la proa. Al tener una proa tan fina, las capas de inflación ya no llegaban hasta ese lugar. ¿No? Pueden notarse que en la parte de la esquina superior derecha, la esquina inferior derecha, ya no tiene capas de inflación o son demasiado pequeñas. Entonces, para nosotros poder contrarrestar ese defecto, lo que terminamos haciendo es una refinación de esta parte de la malla, ¿no? Como se dan cuenta, el tamaño del elemento del casco es distinto al tamaño del elemento que tiene la proa. En la proa se hizo un refinamiento mucho mayor para poder tener un mejor alcance. De todas maneras, el tamaño de las capas de inflación se realizó siempre verificando los resultados del YEMAS para poder tener la captación directa de los fenómenos que ocurren en la capa límite, ¿no? Y bueno, eso es lo que se realizó respecto al mallado. Esas son las condiciones de entrada, ¿no? Hemos evaluado a varias velocidades, acá estamos mostrando de 8 nudos, ¿no? Tanto en la entrada, la salida, bueno, son ya datos de lo que es datos de entrada, tanto para el software. Se realizó en el software ANSYS Fluent, y bueno, obteniendo siempre simetría. Los resultados. Ahí estamos mostrando una imagen. Vamos a mostrar una velocidad. Esta es la velocidad del Ciarro para 12, ¿no? Ahí estamos viendo cómo está cortando, ¿no? La parte de la proa es bastante pronunciada su entrada y va cortando. ¿Qué es lo que más vamos a ver? Es que aproximadamente reducimos bastante la primera ola. Estamos reduciendo bastante y llegamos casi hasta la mitad, formando dos olas, pero que tienen una tendencia bastante alargada, ¿no? Eso es lo importante aquí. En temas de datos, nosotros también analizamos esto por una serie sistemática de Holtrop, la cual, si bien es cierto, sirve para modelos convencionales, nos da una idea para poder observar cuánto es cómo va yendo. Nosotros básicamente utilizamos ese tipo de series como Holtrop y otras más para que nos den la tendencia de cómo va avanzando nuestro resultado. Si bien es cierto, numéricamente no va a ser lo correcto, el CFD va a ser mucho más acertado, pero por temas de tiempo nos puede ayudar a conocer cuál es la tendencia de un resultado frente a otro. Sin embargo, cuando nosotros vemos numéricamente, podemos observar que estas diferencias sí son altas y son mayores al 10%, al 15%. Es por ello que siempre se recomienda para un resultado final siempre obtener un CFD, ¿no? Un modelo CFD para poder observar con detalle, ¿no? Podemos ver también las componentes de la resistencia, ¿no? Tanto por fricción como la componente de la formación de olas, donde vemos que la formación de olas no supera el 40%, ¿no? La mayor es por resistencia de fricción. ¿Por qué? Porque ya este modelo Ciarrow lo que ha buscado es reducir justo esta parte de la componente de formación de olas, ya quedando simplemente solo la componente de fricción. Acá podemos ver en la comparación de las embarcaciones, no tanto con bulbo como con la proa Ciarrow, que si bien es cierto tenemos un ligero incremento, el incremento se disminuye, ¿no? Se puede ver como una elevación de la pendiente, ¿no? La pendiente acá es mucho menor que la pendiente que se genera en una proa con bulbo a un calado mayor. ¿No? Vemos que acá la pendiente es súper alta y eso sí implica un gasto de energía mucho mayor. Cuando tenemos una pendiente mucho menor, lo que hace es que la ola sea más ligera y se extienda mucho más a través del casco, ¿no? Cumplimos las dos olas para que llegue el flujo correcto a la hélice, pero la ola se va extendiendo de manera más ligera, ¿no? Y menos propensa que cuando es una proa inclinada con bulbo, ¿no?
Finalmente, con la comparación de las resistencias, tenemos este cuadro, el cual nos indica cuánto es que se pudo reducir. No hemos evaluado los puntos porque en este rango es más o menos en los que se manejan estas embarcaciones. Normalmente siempre están entre 11 y 12 nudos. Y bueno, entre 11 y 12 nudos observamos que a una misma cantidad de resistencia al avance, ¿no? Obtenemos casi un nudo favorable, ¿no? Hemos aumentado casi un nudo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un motor establecido, si nosotros hacemos una modificación, va a otorgar la misma potencia, y a esa misma potencia vamos a obtener ya no 11 nudos, sino esta vez 12 nudos, ¿no? Lo cual es bastante significativo, ¿no? Avanzar un nudo en este tipo de embarcaciones favorece bastante dentro de la economía del astillero, ¿no? De la empresa pesquera. Como conclusiones, el modelo matemático que se utilizó para la simulación ha sido un modelo de turbulencia K omega, ¿no? Este criterio ha satisfecho y ha sido validado, ¿no? Cabe resaltar que antes de nosotros pasar a este tipo de simulación, primero contrastamos los resultados de la prueba con bulbo con un ensayo en canal que ya se tenía, ¿no? Se extrajo esos resultados de una tesis de un egresado también de nuestra facultad, de nuestra universidad, y se contrastó los resultados, finalmente dando un error aproximadamente del 3% para las velocidades indicadas, lo cual valida nuestra simulación y pudimos utilizar ese método CFD para poder evaluar el cigarro. Obviamente con algunas consideraciones, ¿no? Que indicamos en el tema de la malla. Es importante para este tema de mallados ver las diferentes regiones, ¿no? Tenemos una región con prismas alrededor de casco que constituyen las capas de inflación, y estos vienen por una recomendación de la ITTC, ¿no? El Y+ es el que sale evaluado en este tipo de análisis. Finalmente, siempre es bueno resaltar y hacer la comparación con el método empírico de Holtrop, cual presenta un error, ¿no? Un error que ha llegado incluso hasta 35% en velocidades más altas. Cuando ya tenemos un número de fruit mayor, Holtrop se empieza a alejar del resultado real, ¿no? Eso también lo hemos evaluado con la prueba de canal y se comprueba esta relación, ¿no? Finalmente, el software de Ansible Fluent ha servido para simular esto, ¿no? Este tipo de embarcaciones, presentando una reducción de hasta el 25%, lo cual estamos continuando estos estudios para obtener reducciones en temas de costo, lo cual signifique una propuesta para astilleros locales, quienes puedan incluir este nuevo tipo de diseño y sirva para mejorar la calidad de la pesca en la región. Es un aporte y bueno, aparte de esto también tenemos planeado, ¿no? Empezar a realizar simulaciones con otro tipo de pruebas. El equipo de diseño también está viendo eso y se busca llegar a una optimización también mediante un poco de inteligencia artificial, ¿no? Es lo que tenemos pensado a futuro para continuar esta investigación. De mi parte, eso sería todo y estoy atento a las preguntas que tenga el público. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Esperemos unos minutos, que hay un pequeño retraso entre la señal que tienen desde la charla de chat con la que tenemos acá desde la sala de moderación. Entonces, demos unos minutos a que el público pues escuche hasta el final de la charla para que formulen sus preguntas. Ok. Sí. Mientras esperamos que existan las preguntas desde la sala de chat, me gustaría formularte un par de comentarios para de pronto tener un poco de ampliación de la información respecto al uso futuro que puede tener este estudio. La primera pregunta está relacionado con, durante la charla mencionaste de que se lograba o se requería una modificación de las formas del casco de aproximadamente un 21% del buque original. Eso de alguna forma u otra se puede extrapolar a un nivel de trabajo requerido para hacer una conversión, en el dado caso que hubiera una conversión de una proa con bulbo o sin bulbo a una proa
Searrow. Entonces, esas eran las preguntas. Si podemos, primero, si podemos si eso nos da un indicativo de que es necesario intervenir ese mismo porcentaje de- con respecto al 100% del buque para poder hacer una conversión de la proa de un buque existente a este tipo de proas. Y la segunda pregunta que está conectada con esa es, en el caso de que esta información se utilice no para diseñar, hacer una nueva línea de pronto de formas, de diseños nuevos de buques, sino que de pronto sea del interés de realizar conversiones a buques existentes, ¿cuál sería para el armador la principal ventaja de implementarlo? Si es ganar algún nudo de velocidad, es decir, hacer sus recorridos en un menor tiempo posible, porque estamos ganando velocidad, o por el contrario, sería más interesante para ellos perder, digamos, perder algo de potencia, es decir, poder motorizar sus buques con una menor potencia o menor consumo y por lo tanto que las jornadas duren lo mismo, pero que sea más económico realizarlas. Serían mis consultas. Ok, Edgar. correcto. Son muy buenas las preguntas. Sobre todo es un tema que estamos manejándolo junto con el ingeniero Rollero, que es parte del equipo, que tiene una amplia experiencia en esto. Bueno, principalmente, por ejemplo, solo este modelo que hemos presentado, aquí en Perú tenemos más de 10 embarcaciones con este tipo de modelos, ¿no? Que han pasado, algunos tienen un poquito más de eslora, menos de eslora, pero en general su forma y su diseño es básicamente el mismo. Nosotros estamos haciendo una modificación de 9 metros. Normalmente estas embarcaciones se manejan en módulos de 8 a 10 metros cuando hacen una modificación. Nosotros estamos modificando el primer módulo de proa. Estamos empezando a hacer el análisis económico. No solo es reducir la cantidad, el motor, ¿no? Muchas veces cuando haces una modificación buscas reducirlo, cambiar lo menos posible. Entonces, si vamos a cambiar el motor, el costo de la modificación va a aumentar. La idea es con el mismo motor que tenemos, hasta cuánto podemos llegar. Entonces, ahí podemos hacer a un aprovechamiento mejor de la energía, ¿no? Si yo estoy produciendo cierta energía y antes esa energía me daba para hacer un tramo de una pesca en 7 horas, ahora lo voy a poder hacer en 6. Esto se va a reflejar en el consumo de combustible. Si antes yo consumía, no sé, 100 galones por un recorrido, ahora voy a consumir solo 80, ¿no? En ese recorrido, porque el tiempo de recorrido va a ser menor. Eso va a ser la principal ventaja, tal vez, ¿no? En temas de costo, el ahorro de combustible. Y el ahorro de combustible también se refleja en un menor impacto ambiental. Entonces, todo va de la mano. Eso es, ¿no? Actualmente sí, nos han preguntado bastante por el modelo y nos han pedido ese análisis económico para poder presentarlo formalmente como una propuesta, ¿no? Pero básicamente es eso, y el análisis no solo va por ahorita hemos realizado para un calado, pero la idea es analizar las 3, 4 condiciones de operación que tiene una embarcación pesquera y demostrar que en estas 3 o 4 condiciones se ha reducido la resistencia y se ha ganado, ¿no? Y se ha ganado un poco de energía, ¿no? A través de este nuevo modelo. Sí, gracias. Se entiende que la intervención para este tipo de modificación es mucho mayor de la habitual a intentar colocar los bulbos de proa. Sin embargo, en la comparativa del porcentaje de eficiencia energética, creo que puede ser el factor diferencial para que se viabilice este tipo de conversiones ya en las flotas existentes. El- Dentro de la charla también mencionaste en algún punto que tenían datos de los cascos reales, es decir, de este tipo de casco, esta serie de embarcaciones de marco, tuvieron acceso a pruebas de canal, resultados de pruebas de canal de esos buques o pruebas de mar de esos buques. ¿Qué información tenían de referencia para validar su modelo hidrodinámico? Muy bien, el modelo, sí, tal cual, tenemos los datos, ¿no? De lo que se realizó en pruebas de canal. Esto fue recopilado por un egresado, ¿no? De nuestro compañero nuestro en su tesis. Entonces, al momento de nosotros empezar el análisis, observamos este modelo y
coordinamos, ¿no? De que este modelo era el adecuado para poder realizar, puesto que tenía esta prueba de canal. Tiene la prueba de canal a distintas condiciones y nosotros cogimos eso para poder hacer una comparativa y validar nuestro diseño. Una vez validado, pasamos a lo que es el ciarro. No lo he colocado por el tema de que ahora estamos viendo ciarro, ¿no? Pero en la prueba con bulbo sí tuvimos ese tipo de corridas, ¿no? Ahora nosotros también buscamos hacer nuestra prueba de canal con este tipo de embarcación. Estamos procediendo a la impresión estamos imprimiendo en 3D este tipo de cascos para poder analizarlos más a fondo. Muchas gracias, Edgar. Transmito un par de preguntas que nos han llegado por medio del chat. La primera de ellas tiene que ver con qué metodología utilizó para evaluar la calidad de la malla del modelo del buque. Si hubo algún análisis de convergencia de malla, de refinamiento de malla durante el proceso, que a lo mejor no se pudo incluir en la presentación, pero tienen interés de preguntar si hubo algún estudio de refinamiento de malla y de convergencia. Y la segunda pregunta tiene que ver que si se evaluaron aspectos constructivos para el tipo de prueba, entendiendo que hay una complejidad asociada a la construcción de una prueba tan afinada en las formas de finales del buque. Muy bien, respondiendo a la primera pregunta, sí, hemos tenido bastantes criterios para poder ver, como siempre, temas de ortogonalidad de malla, ¿no? Hay distintos criterios que nosotros evaluamos antes de pasar a observar, ¿no? Y otro punto también es la cantidad de elementos que tenemos, ¿no? Hemos ido afinando y refinando. Primero usamos una malla de tipo Kutzell, luego probamos con una malla más hexaédrica y finalmente llegando a la poliédrica que tenemos actualmente. ¿Por qué? Más que todo es por cumplir, ¿no? con esto, porque a veces cuando hacemos una malla tipo Kutzell y queremos afinar la proa, nuestra cantidad de elementos se dispara, o tal vez también tenemos una falta de convergencia entre uno y otro. Una vez teniendo ese tipo de análisis ya hechos, pasamos ya a los análisis de resultados, ¿no? Vemos la convergencia, cómo va avanzando, ¿no? Respecto a las iteraciones. Estos modelos han corrido de 10.000 iteraciones y obteniendo una convergencia de 10 a la menos 4. ¿No? Solo me parece que el K nada más llegaba a 10 a la menos 4, los demás estaban por debajo de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Entonces, eso también es un criterio que nosotros nos indica que la simulación está por buen camino. Los criterios de convergencia son indicadores importantes en esto. Respecto a la segunda pregunta, de análisis constructivos, es cierto, es un modelo un poco complicado de realizar en esto. Sin embargo, hemos evaluado modelos de yates con proas yachts, la cual también es muy parecida y ya se ha construido de manera en varias embarcaciones. Entonces, lo que nosotros hemos evaluado básicamente, hicimos unos cortes de sección de la proa. Y en esos cortes de sección evaluamos la amplitud que se tiene y en base a la distancia entre capas que vamos a tener, ¿no? Las buzardas que se utilizarían en ese lugar, de qué dimensiones serían. Y ahí también pudimos hacer algunas correcciones dentro del diseño. Pero sí, de esa manera se evaluó el detalle constructivo. No se evaluó a tanta profundidad, pero sí hicimos ese análisis de la sección que se tenía a distintos tramos. Me parece que hicimos cada medio metro, evaluamos cómo se iba formando la proa. Pero sí, tenemos pendiente realizar el análisis estructural de esa parte también. De acuerdo, sí, yo pienso que en el momento en que los proyectos se conviertan ya en un proyecto de conversión donde entra un astillero ya a participar dentro de la ejecución de esta modificación, seguramente va a haber restricciones relacionadas con qué tanto se puede afinar en función de, las, de la constructibilidad que tendría esa zona. O sea, ya comenzará de pronto a tener el estudio que tener en cuenta restricciones dimensionales que no permitan de pronto reducir en cierto punto ya la manga, porque a partir de cierto valor ya puede ser muy difícil de construir el elemento o el bloque estructural. Entonces me imagino que en algún momento se comenzará también a tener más datos porque también son en función del astillero. Cada astillero pues tendrá unas restricciones diferentes para construir estos elementos
Entonces, en ese momento, pues yo me pensaría que al estudio ingresaría lo que nos comentaba el ingeniero Darwin acerca de las consideraciones estructurales y de fabricación al momento de realizar el análisis. Sí, totalmente de acuerdo. Es así como va avanzando el proyecto en sí, ¿no? Bueno, Edgar, en este momento creo que damos por término entonces a esta segunda ponencia. Muchas gracias por la explicación, por el tema tratado. Creo que es bastante oportuno para este bloque en el que ahora estábamos enfocados hacia el diseño de buques y hacia la construcción naval. Entonces es un buen punto para haber tomado en este bloque de ponencias. Muchas gracias por su participación. Espero que para futuras jornadas de nuestro Congreso pues también sigan aportando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a toda la organización. Un Muchas gusto. gracias. Hasta luego. De esta manera hemos terminado la jornada de la tarde con las ponencias técnicas. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas durante estos 2 días de Colombiamar 2021 y 7º Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval. En el transcurso de los próximos días se les estará haciendo llegar los certificados de asistencia a los correos que fueron registrados durante el proceso de inscripción. No siendo más, y finalizando estas 2 jornadas de academia, intercambios de conocimientos y experiencias, damos paso a las palabras de clausura del señor presidente de Cotecmar, contraalmirante Luis Fernando Márquez Velosa. Adelante, señor almirante. Muy buenas tardes para todos. Inicialmente quiero dar un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron desde diferentes partes del país y del mundo durante la transmisión en vivo de Colombiamar 2021, a través de su participación en el 7º Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval, CIDIN, el cual tuvimos que realizar de manera digital por la actual situación de la pandemia. Asimismo, quiero agradecer especialmente a todos los conferencistas, panelistas de los foros, ponentes y por supuesto a nuestro chairman por compartir su conocimiento en este importante escenario académico. No podemos hablar de diseño e ingeniería naval sin hacer referencia a las actividades marítimas. El 98% del comercio mundial se mueve por vía marítima, por lo que durante la pandemia los puertos tuvieron que mantener su operación para garantizar la cadena de abastecimientos y los astilleros continuaron trabajando para garantizar que todas las armadas del mundo continuaran cumpliendo con su misión de defensa y seguridad y de igual forma que las flotas navieras siguieran moviendo la carga a nivel internacional. La emergencia generada por el COVID-19 también nos ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la autosuficiencia y la independencia tecnológica. Y es precisamente por este motivo que nos vemos convocados el día de hoy. Es así que en escenarios como este se hace evidente la necesidad de apostarle al fortalecimiento de los sectores productivos y las cadenas locales de valor, como aspectos relevantes de las actividades marítimas, así como la adopción de la transformación digital en la industria astillera, los desafíos y las estrategias para la apropiación de nuevas tecnologías, el mejoramiento y eficiencia en los procesos de construcción naval, vehículos no tripulados y el uso de energías alternativas que implican nuevos retos en términos de diseño e ingeniería naval en Latinoamérica. Lo anterior nos compromete como industria astillera
a continuar con los compromisos adquiridos en los pactos por el crecimiento y la generación de empleos en términos de inversión, generación de encadenamientos productivos y sofisticación de nuestra oferta exportadora de alto valor agregado, con el fin de potencializar la competitividad del país a través de la independencia tecnológica que otorga esta industria a un Estado. Asimismo, estamos comprometidos en seguir desarrollando una oferta de soluciones tecnológicas de impacto social para darle respuesta a las necesidades básicas de nuestro país y de la región en temas de salud, educación, logística y transporte de las poblaciones ubicadas en los lugares más recónditos del país, a los cuales solamente se tiene acceso por vía fluvial o marítima. Hoy culmina esta versión digital de Colombiamar 2021, con el desarrollo de exitosas conferencias magistrales, 2 foros, 20 ponencias técnicas y la participación de más de 2.700 personas conectadas a nivel nacional y alrededor del mundo. Estoy seguro que estos debates científicos e intercambio de conocimiento en el marco de una intensa agenda académica y científica han fortalecido las relaciones entre todos los actores de la industria astillera nacional e internacional. Aprovecho la oportunidad para invitarlos de forma anticipada a Colombiamar 2023, que se desarrollará en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Armada de Colombia, evento que realizaremos en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, deseando que tengamos la oportunidad de seguir estrechando los lazos académicos, científicos y comerciales en medio de tan esperado regreso a la normalidad y la reactivación económica del país, la región y el mundo. Muchas gracias a todos.